existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben que de lunes a viernes, de 14 a 16 y de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos conveniente establecer con ustedes, antes del inicio de cada programa, un pacto de imaginaciones. Siguiendo aquella idea de Eve Bonafini respecto a que la radio es algo que termina funcionándonos en los teatros de la mente, creemos oportuno, creemos pertinente plantearles, ¿qué tal si ponemos la imaginación a favor de la radio? Una parte de eso sucede sencillamente sin que medie demasiado nuestra voluntad. Así como no le decimos a los pulmones que respiren ni al corazón que lata, no le decimos al cerebro imagina, pero si nos predisponemos, si tendemos la alfombra roja por la que puede caminar la imaginación por los teatros de la mente, tal vez la escucha de un programa de radio o la visión, ahora que mucha gente nos sigue en el streaming de la M530, se convierta en una experiencia. Nos gustan las experiencias. Nos gusta salir del plano chato de una sola dimensión y tratar de posibilitar una radio en varias dimensiones. La dimensión de lo que parece lo real y todo aquello que agregamos y que también se convierte en realidad cuando en el sedazo del cerebro una foto trae una imagen, un sonido trae una evocación. La radio se convierte en un lugar confortable en que nos sentimos entre pares. En un ratito vamos a hablar de la función de anoche de La Patria no se vende, con Liliana Herrero y Juan Falú como invitados principales, pero hoy nos toca celebrar, conmemorar y, si se quiere, festejar una fecha que tiene que ver con aquello que llamamos el pensamiento nacional y el arte nacional y popular. A veces, cuando se habla de quienes pensaron por nosotros, por este campo, Arturo Jaureche, Raúl Scalabrini Ortiz, una línea a la que llamamos la línea de los pensadores nacionales, Nicolás Casullo, Horacio González, José Pablo Feynman, y seguirían los nombres importantes, los que revisaron la historia, pensaron en argentino, por decirlo de alguna otra forma. Excluimos a hombres que hicieron una obra amplia en otros terrenos también y que no se convirtieron en autores de libros solamente, como Homero Mansi o Enrique Santos Discépolo, que se expresaron habiendo pensado la realidad argentina en otros terrenos, en el caso de Enrique Santos Discépolo, en el terreno del cine, del teatro y de las canciones. Escribió un puñadito, escribió 3 docenas de canciones, algunas de ellas de letra y música propias, otras con grandes compositores, él como letrista, pero la verdad es que bordó una obra completamente extraordinaria. Cuando escuchamos sus tangos hoy, Lidia Borda, Tormenta, nos damos cuenta de que aquel tipo que nació hace 125 años, el 27 de marzo de 1901, no solo estaba escribiendo para su presente, los tangos de la década infame, sino también para el futuro. Este tango que propone un diálogo atormentado con Dios. Hace preguntas que hoy, 2026, sirven como entonces. Discépolo, que era el hermano menor de un gran hombre del teatro argentino,
Armando Discépolo, que en parte lo creo por la temprana muerte de los padres. Podría decirse que hubo siempre algo de dramático teatral en las letras de Discépolo. Él venía de ese palo. De hecho, debutó en la escena como actor de una obra de su hermano, El Chueco Pintos, en 1917. Tenía 16 años. Y al año siguiente escribió su primera obra teatral llamada El Duende. Tenía 18. El padre de los Discépolo era un inmigrante italiano, nacido en Nápoles, que también escribió algunos tangos. Más adelante Discépolo descollaría como autor de muchos temas que quedaron para siempre en la historia. Esta es la versión de Susana Rinaldi de uno de los más existenciales de todos, de los más vigentes. Uno, una expresión completamente intraducible. No es el número uno, es el uno que equivale a yo. Busca lleno de esperanzas el camino que los sueños. Un joven Mariano Mores había compuesto esta melodía. Sabe que la lucha es cruel y es mucha. Buscó en Enrique Santos Discépolo, el letrista, para su melodía. Discépolo demoró mucho en poder terminar uno. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su honra. Y bordó allí algunas de las claves de lo que podríamos considerar su filosofía de la derrota. Que uno se quedó sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un Su beso resignación que no ante las cuitas del amor, que lo engañó. los designios del destino, la voluntad de Dios. De amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón. Cuando recordamos a Discépolo, pensamos en su aspecto. Ese porteño frágil, chiquitito, flaco, narigón, de una verborragia especial. Eso que le permitió lucirse como actor en el teatro y en el cine también. Es posible que a tus ojos que me gritan Que era su cariño, un optimista derrotado por la realidad, por ende, un pesimista. sin pensar que eran como esos otros ojos Y estas ideas, las que expresa uno, los que hundieron mi vida. que es tan clásico que ya no pensamos en él, sino que lo metabolizamos, lo tenemos en la memoria. Si yo tuviera el corazón, escribió Discépolo, el mismo que perdí. Si olvidara aquel que ayer lo destrozó y hoy pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu amor. Podría pensarse que en los tangos cómicos muy teatrales como Que Bachaché, Discépolo encontró una veta para la fama cuando Gardel cantó Que Bachaché. Esta es la versión de Tita Merelo. ¿Qué vas a hacer? En la lógica del castellano, ¿qué bachaché? En el lenguaje lunfa porteño. Pianta de aquí, no vuelvas en tu vida. Ya me tenés bien requeteamudado. Se abrió un camino por el que empezó a transitar cuando los años 20 se convirtieron en los 30 y en la Argentina el primer golpe de Estado inauguraba una década infame. Que sos un engrupido. Norberto Galazo escribió mucho sobre cómo los tangos más fuertes políticamente de Discépolo Rescata lo perdido.
¿Qué queremos? tienen que ver con esa era de la Argentina. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. Así es posible que morfees todos los días, tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina. Hay un viejo adagio que dice: pensá mal y vas a acertar, si se trata de la condición humana. Que la razón la tiene el de Majita. La Argentina que lo rodeaba, las cuitas del amor con Tania, sus decepciones más adelante con aquellos que lo rechazaron por su adhesión al peronismo, Frente a 2 mangos, moneda nacional. formaron el combo que nos recuerda a Discépolo como un tipo muy deprimido y muy triste. Sin carnaval. Murió muy Tírate al joven. río, no embromes con tu conciencia. Sos un secante Apenas cumplió que medio no hace siglo. ni reír. Y al morir, triste, solo, fané, descangallado, rechazado por su propio mundo cultural, Yo quiero vivir. por el personaje en la radio de Mordisquito, La vida en serio. para las elecciones con que Perón fue reelecto, él decía, no tan graciosamente, que tenía más años que kilos. Tenía 50. Lo mismo que el ladrón. A veces la letrística de Discépolo nos evita pensar en la musicalidad de Discépolo. Cuando escuchamos por Gardel, Sueño de Juventud, debemos metabolizar que este tema, este vals, es música y letra de Discépolo. Es decir, Discépolo músico también. Temas de Discépolo a montones. Qué bachaché, esta noche me emborracho. Gira, gira, chorra, Victoria, secreto, confesión, malevaje, sueño de juventud, carrillón de la Merced, justo el 31, 3 esperanzas, soy un arlequín. Qué zapa, señor. Alguna vez. Cambalache, desencanto, martirio, tormenta, infamia, uno, canción desesperada, cafetín de Buenos Aires, la samba noche de abril, sin palabras, alma de bandoneón, condena. Es una nómina impresionante. En el primer videoclip de la historia argentina, el de Gardel en Gira Gira, está Enrique Santos Discépolo dialogando con él. Es decir, está claro el lirismo inicial y básico de Enrique Santos Discépolo como ser humano y cómo texto y contexto, las circunstancias le otorgaron la posibilidad de mirarse a sí mismo como un arlequín, como un muñequito víctima del destino. La mayoría de estas obras han llegado intactas al siglo XXI. El maestro Antonio Carrizo, con Roberto Goyeneche en su programa de radio, en una charlita, esas charlas de radio, sobre la importancia de Discépolo. La vida y el canto.
Y le debemos a Enrique Santos Discépolo el himno del siglo XX, ¿no? Ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y Como amargados. todos los que estamos vivos, nacimos después de Discépolo. Pero que en el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Podría parecer natural, Ya no como hay la lluvia quien lo niegue. o una tormenta. Vivimos revolcados en un merengue. Y si naturalizamos, no nos damos cuenta de la elaboración y la importancia de esa elaboración. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio o chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Hoy en otra década infame, Un burro que un con bien otro profesor, cambalache en nuestras vidas, no hay aplazado ni escarafón. dan ganas de crear una agrupación, la Enrique Santos Discépolo, y andar repitiendo sus verdades del pasado como las verdades del presente. Roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y Damiñón, Don Chicho y Napoleón, Carrera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Y dale nomás, y dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. La tarde con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Gracias a todos los oyentes que interactuarán con nosotros, que ya lo están haciendo, al 11 32 000 530. Gracias a el oyente que vino a buscar hace un ratito un libro que se ganó aquí en nuestro programa, Roberto Grunberg, DNI terminado en 658. Muchísimas gracias, que nos dejó como presentes. Ahora la voy a mirar delante de ustedes, delante de Marina Glesser. Marina, esta remera, ¿qué dice la remera? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Polimeni. No me arrepiento de este amor, dice hoy en el día 283 de Presa y Proscripta, Cristina Kirchner en San José 1111. Bien, porque tiene además una foto de Cristina Fernández de Kirchner en su portada. Nos vamos desde acá al móvil 1 de la M530, nuestro compañero Martín Suárez en las hoy nubladas calles de la ciudad de Buenos Aires. Martín, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Carlos, Marina? Bueno, sí, en cualquier momento viene el aguacero, chicos. Espero que no, este viernes no, por favor, te lo pido. ¿Y dónde nos vinimos este fin de semana? Bueno, nos vinimos para el hermoso barrio de Villa Crespo, más precisamente aquí en la calle Vera 559, donde se encuentra la Asociación de Directores Argentinos y Cinematográficos, porque este viernes, Carlos, Marina, les cuento, se estrena para la prensa y también para invitados especiales el documental Patria o Colonia, siguiendo el rastro del oro. Un film que es producido íntegramente por el Movimiento Popular La Dignidad, protagonizado por el titular de esta organización, estamos hablando de Rafael Kressler, y también dirigido por Juan Pablo Lepore. Estoy leyendo el resumen de este documental, Carlos, y es realmente interesante, porque de alguna forma la película lo que hace es seguir el viaje de investigación del propio Rafael Kressler para, de alguna manera, evidenciar un patrón de saqueo económico, como definen acá, que tuvo Gran Bretaña con nuestro país, ¿no? Por más de 200 años de historia. Se investiga todo el oro que se robaron desde Gran Bretaña, pero también hasta el oro que entregó el gobierno nacional de Javier Milei
y que se desconoce cuál fue su destino. Bueno, esa situación también aparece aquí en este documental. Cuenta con varias entrevistas, está entrevistada Alicia Castro, Rodolfo Trever, Mara Espasande, está Elías Sosa, bueno, varios referentes más que analizan todo lo ocurrido. Como te dije, Carlos, hoy se estrena para la prensa e invitados, pero el próximo 1 de abril se estrena para el público en general en Itaca Complejo Teatral, que queda ahí en Humahuaca al 4000 a las 18:30. Antes del estreno, que comienza en 1 hora y media aproximadamente, hablamos con el propio Rafael Kressler, titular del Movimiento Popular La Dignidad y protagonista también de este documental, que brindó algunos detalles del estreno y también lo que él piensa sobre el futuro del bloque regional. Nos invita a construir una historia, a contar una historia, a escuchar una historia, pero hecha por nosotros mismos, de aquella reconquista de Buenos Aires frente al imperio militar de la época, hasta el oro entregado de Toto Caputo, 2 veces ministro de Economía. Nos invita a reflexionar y sobre todo a unir fuerzas en la necesaria y segunda independencia. Rafa, ¿y cómo sería o te imaginás esa segunda independencia? La segunda y definitiva independencia, como venimos planteando, tiene que ver con la recuperación de capacidades nacionales. Un Estado que interviene en la economía, donde la planificación de esta tiene que ver con resolver las necesidades básicas en un contexto de integración latinoamericana. No hay salida para resolver los problemas históricos de la dependencia de América Latina si no integramos un solo bloque. Bueno, más que interesante, ¿eh? Patria o Colonia, el documental producido por el Movimiento Popular La Dignidad, que hoy se estrena aquí en Directores Argentinos y Cinematográficos, y el próximo 1 de abril, ahí en Itaca Complejo Teatral, en la calle Humahuaca al 4000 a las 18:30. Están todos más que invitadas e invitados, Carlos. Gracias, Martín. Abrazo grande, ¿eh? Buen fin de semana. Gracias. La historia del oro es todo un asunto en la historia de la propia humanidad. Compartí en mis redes sociales un informe sobre este asunto, de cómo los países ricos son ricos porque tienen guardado el oro, que proviene del saqueo, cuando eran potencias imperiales del resto del mundo, o del saqueo actual de los países que consideran no tan evolucionados. En muchos países que tienen mucho oro, hay oro en los territorios y no se saca el oro por las condiciones de explotación de la propia tierra y los trabajadores que eso significaría, pero se acumula el oro propio y el de otros países, casi siempre manchado con la sangre de aquellos que viven en los lugares donde para su infortunio hay riqueza y hay oro. Marina Glesser, ¿con qué nos vamos a nutrir en este programa más adelante? Vamos a hablar de Un Niño Verde, que Un Niño Verde es una obra de teatro que sucede en Timbre 4, que queda en México 3554 y en Boedo 640, y la dramaturgia es de Martín Lerner y la puesta en escena y la dirección de Lucila Garay. Un Niño Verde cuenta la historia de Martín Lerner, porque es un biodrama basado en su experiencia personal con el trasplante de hígado que recibió cuando era tan solo un bebito, un niño de 1 año y medio. Y la historia transcurre acá, en Argentina, Buenos Aires, de los años 90 y se apoya en un contexto histórico, político y social de la época, como en la militancia, en el atravesamiento de su familia y allegados a partir de su esperado y deseado trasplante. Así que el relato está contado en primera persona por el mismísimo Martín Lerner y esta historia donde se abre de lleno al espectador compartiendo las diferentes situaciones y estados transitados a partir de la espera de un trasplante, el antes, el durante y el después, y también representando a este colectivo con esta misma vivencia y diferentes desenlaces. Así que, bueno, esto obviamente deja entrever diferentes clases sociales, el abuso del poder, la empatía, la importancia de un Estado comprometido, presente y eficiente, no solamente presente, y la desesperación cuando la vida de un ser querido o la propia está en riesgo por cuestiones azarosas de salud, porque realmente uno nace con este paquete azaroso de salud y enfermedad para transitar a lo largo de la vida que nos toca. Así que vamos a hablar de esta puesta en escena que tiene una estética moderna y performática y combina elementos
del Teatro. Hoy es el Día Internacional del Teatro. Después me gustaría leer lo que compartió Mauricio Gartún sobre un texto bastante poético de Carlos Carela. Y bueno, este teatro documental con contenido de archivo audiovisual y música en vivo. Vamos a estar hablando con su protagonista, con el mismísimo Martín Lerner, que nos va a contar de un niño verde que se puede ir a ver en Timbre 4 los domingos a las 20:45 hasta el 26 de abril. Tendremos a Mauricio Gartún invitado al programa durante la semana que viene, ¿no? El día 1 de abril, el miércoles 1 de abril, para nosotros es un honor poder recibirlo aquí. Y Carlos Carela hizo una participación sin saberlo, a distancia, ya no está entre nosotros, anoche en nuestro espectáculo La Patria no se vende. Todo tiene que ver con todo. Qué lindo salió, ¿no? Ayer La Patria no se vende, lleno en La Carbonera, ¿no? Localidades agotadas. Lili Herrero, estuve viendo unos videitos. Estuvo viendo algunos de los videitos que nosotros o la propia Liliana Herrero subió a las redes sociales. Les queremos agradecer mucho a todos los y las oyentes de radio que anoche estuvieron en La Carbonera, más toda la gente que repletó. Las entradas se agotaron varios días antes. Volveremos a estar en La Carbonera en distintos formatos, pero hablando de eso, Liliana Herrero con Pedro Rossi cantando a Fernando Cabrera, El tiempo está después. Estamos compartiendo en el streaming de la radio y con ustedes, las y los oyentes, uno de los tantos videos filmados desde el público. ¿Quién hizo esto? ¿Lucas Lamardo o Rodrigo Lamardo? Saben que planteamos para esta ocasión, por el mes de marzo y por la semana del 24 de marzo, un espectáculo centrado en la dictadura, sus víctimas, sus consecuencias. Juan Falú. En los vices de su participación en el espectáculo, un tema dedicado a la memoria de don José de San Martín. Cruzaremos de algún modo, de algún modo, en pelotas como sea. ¿Por qué invitamos a estas dos figuras centrales de la música popular argentina? Porque los dos pertenecen a la generación que sufrió la dictadura y ambos sufrieron en carne propia esa dictadura. Y entonces nos parecía conveniente, prudente, que se incorporaran, pero no para hablar, sino para hacer belleza, para hacer su arte. Muchísima gente que repitió la asistencia a nuestro espectáculo, estamos haciéndolo desde 2023, temporada 2023, 24, 25, 26, creyó que anoche era la mejor función de todas. La patria es un temor que ha despertado. Tal vez creyó que eso pasaba por la técnica en La Carbonera, la calidad del sonido, la iluminación, los efectos especiales, etcétera, etcétera. Tal vez una circunstancia como esta, 50 años del comienzo de la dictadura. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja. O el repertorio connotado que combinamos con los artistas. Palabras para Julia. Te sentirás Liliana Herrero. Te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido. Potenciaron las emociones que desde siempre trajinamos en el espectáculo. Entonces siempre recordamos anoche la memoria de Paco Urondo, la memoria de Rodolfo Bosch, la memoria de Juan Gelman. Le dedicamos un bloque completo a Eve de Bonafini y la lucha de las madres. Dijimos a Marechal y Armando Tejada Gómez.
La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo. Y contamos con el apoyo de estos artistas que emanan belleza, que disparan clase cuando hacen lo propio. No son nada, no son nada. Cantamos todos. Entonces, siempre acuérdate de lo que un día escribí, pensando en ti, pensando en ti. Otros esperan que resistas. Les recuerdo que les ayude. Que en el mes de abril, el tercer domingo de abril, 19 de abril, en este mismo lugar, La Carbonera, estrenaré el espectáculo Resistencia Tanguera junto a Esteban Morgado con grandes invitados, Dolores Solá y Hernán Lucero. Es otro espectáculo. Nunca digas, no puedo más, y aquí me quedo. Es contar la resistencia y la política desde el tango, su letrística y su música. Las entradas para ese espectáculo 19 de abril se venden a través de Passline. Y el lugar es completamente inmejorable al respecto. Pero volviendo a La Patria no se vende. Este domingo, el domingo 29 de marzo, tenemos la próxima función. Será en la tradición nuestra de los domingos al mediodía. ¿Dónde será? En el Centro Cultural Carpani, que queda en el barrio de Palermo, en Araos 1218. Es un espectáculo organizado por la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, es decir, ALAMES, pero abierto al público en general. Tendremos artistas invitadas para que canten con nosotros, Magdalena León y Agostina Pagela, con la guitarra de Sami Mielgo. La Patria no se vende, domingo 29 de marzo, con almuerzo a partir de las 13, en el Centro Cultural Carpani, Araos 1218. Están todos invitados hasta cubrir la capacidad completa del lugar. Gracias a la vida que nos ha dado tanto. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. AM530 Somos Radio. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666-8400. El Teatro Pairó presenta Huellas de Haroldo, una obra dedicada a la figura del escritor Haroldo Conti. El fantasma de Conti regresa al lugar donde fue secuestrado para terminar su último cuento. Escrita y dirigida por Alfredo Martín y la actuación de Marcelo Bucosi y gran elenco. Viernes, 21 horas, Teatro Pairó,
San Martín 766. Entradas en la Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. Empezamos con un recuerdo de Enrique Santos Discépolo, es decir, un paseo por un gran autor y compositor del tango del siglo XX. Ahora vamos a recibir a una de las voces más interesantes del tango del siglo XXI, la cantante, compositora e instrumentista Mica Sanchos, que
proveniendo del sur de la Argentina, de la Patagonia Austral, está haciendo una parte importante de su carrera en la ciudad de Buenos Aires. Mica, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy contento de recibirte. Mañana, 28 de marzo, en el Centro Cultural 25 de Mayo, aquí en la capital federal, debutará con un espectáculo que se llama Tangos desde el fin del mundo. Con ese espectáculo andará luego por el fin del mundo, por la Patagonia Austral, durante las semanas por venir. Las entradas están disponibles para el espectáculo de mañana en entradas.ba.buenosaires.gov.ar o en la boletería del Centro Cultural 25 de Mayo. Señor Federico Montenegro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Estoy muy lejos? Estás muy lejos, pero ahora te vas a poner muy cerca. Ha sido nominada a los premios del tango del siglo XXI como una de las mejores cantantes. No sé si son muchas las participantes o muchas las posibilidades, pero ya una nominación para un premio significa algo, Mica. Sí, totalmente. Además es un trabajo muy lindo, es una entrega de premios que se está haciendo hace muy poco, que se llama Tangos del siglo XXI. Que bueno, yo le tengo mucho aprecio porque conozco a la gente que está trabajando detrás de eso y bueno, es toda gente que está como poniendo mucha acción, mucha gestión en bancar lo que es el tango nuevo, lo que sucede hoy, los espacios, los compositores, los músicos y músicas. Así que sí, justo me comentaban que han hecho una revisión muy larga de... no quiero equivocarme en el número, pero algo como de 108, 180, una cosa así, muchos discos. Significa que toda esa cantidad de discos se produjeron en este último año de compositores y artistas nuevos, ¿viste? Y eso me pareció una celebración increíble, que eso ya esté en el mundo, digamos, ya es muy lindo. Y bueno, que dentro de esa revisión además hayan elegido nuestro trabajo, me parece muy hermoso, además compartiendo un listado con otros artistas que yo admiro muchísimo, así que esto es una frase muy trillada, pero yo ya gané, porque bueno, para mí fue una sorpresa y un mimo precioso, así que nada, agradezco muchísimo. Bien, hay que promediar también esa consideración de los otros con las perspectivas de uno, la edad de uno, el tiempo que uno lleva, hay un montón de elementos ahí muy interesantes. Decís algo fuerte sobre... ¿Qué es ser una tanguera en el sur profundo de la Argentina? Porque siendo, está claro, un género que nació en el Río de la Plata, en Buenos Aires y en Montevideo, el tango es algo más que un género rioplatense solamente, es un género universal, pero en algunos sitios, vos decís, a lo mejor en la desolación del viento y en el frío de la Patagonia, el tango se vive de otras maneras. Sí, tal cual. Bueno, el tango tiene eso ahí como tan expresivo, tan sensible, que sí, yo creo que el género ya ha viajado mucho y creo que incluso afuera de la Argentina ya representa mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que lo abraza y se generan espacios de milonga, de encuentro, gente que se gasta la vida en estudiar cada yeite, cada cosita que tiene. Y bueno, a mí me parecía interesante. Desde mi perspectiva era como lo más honesto que yo podía proponer, ¿no? Porque yo me siento muy sumergida en el tango, me gusta mucho como oyente incluso, ¿no? Como consumidora de tango, digamos, ¿no? Como estudiante también. Y bueno, y a mí me pasaba que dentro de esta búsqueda de decir, bueno, ¿qué es lo que yo vengo a proponer? Y la verdad es que yo no soy una cantora porteña de Buenos Aires, pero igual esto me atravesaba y lo sentía de verdad. Entonces ahí me di cuenta que bueno, que era porque yo estaba narrando quizás otras historias, otros paisajes, con la misma poesía, ¿no? Porque de repente... No sé, el tango, por ejemplo, habla mucho de la nostalgia, de la soledad, ¿no? Porque tenemos también toda una historia de inmigración y bueno, de todo lo que conllevó, ¿no? Toda nuestra historia argentina, pero el sur también fue poblado de esa manera, ¿no? Gente que ha viajado de muy lejos, que ha dejado atrás su familia, amores de juventud que nunca más volvió a ver, y estando ahí solito en su cabaña buscando un futuro mejor, ¿no? Así que creo que todo eso también viene con nosotros, con la gente del sur, y el tango se presta para poder contar esa historia. Bien, ahora Mica va a cantar con nosotros, no es la primera vez que lo hace, no será la última vez, con toda certeza. Si no la conoces, a lo mejor te llama la atención la profundidad y la potencia de sus modos y de su formación. Si estás en la Patagonia, deberías saber que va a cantar en San Martín de los Andes, en Bariloche, en El Bolsón, en Neuquén, en Viedma, en Puerto Madryn, en Comodoro Rivadavia y en Río Gallegos, además de un Ushuaia
que es como actuar de local, entre el 2 y el 15 de abril. Es decir, es una gira patagónica con un montón de actuaciones presentando un espectáculo que combina los clásicos del género, esos que ya están, con piezas de su propia autoría y lo que podríamos denominar las estéticas del siglo XXI. De todos esos caramelos surtidos se llama un proyecto de Lidia Borda y Daniel Gottfried, y fue una obra de teatro de Enrique Santos Discépolo. Hoy se cumplen 125 del nacimiento de Enrique Santos Discépolo. ¿Qué pueden hacer aquí, Fede, Mica, ahora? Mirá, justo Canción Desesperada no es de Discépolo. Sí. Teníamos pensado Canción Desesperada. La casualidad no existe. Tremendo, ¿no? Vos sabés que juro que lo hablamos antes de venir y no estaba al tanto de ese aniversario, así que me parece muy lindo haberlo recordado al maestro. Discépolo en pleno, ¿no? ¿Por qué me enseñaron a amar? Oh, por favor. Si al amar yo perdía toda la fe, escribió. Qué preciosidad, ¿eh? Qué lindo. Bueno, vamos con Canción Desesperada entonces. Soy una canción desesperada, hoja enloquecida del turbión. Por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí misma me he perdido, ciega de llorar otra ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y su traición. ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es hogar sin sentido, los sueños al mar. Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto ¿por qué? Sí, ¿por qué me enseñaron a amar? Si al amarte mataba mi amor. Burladero de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? ¿Cómo fue que no entendiste nunca que yo daba todo, dando mi amor? ¿Quién te hizo creer otros destinos? ¿Quién deshace así tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es hogar sin sentido, los sueños al mar. Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto ¿por qué? Sí, ¿por qué me enseñaron a amar? Si al amarte mataba mi amor. Burladero de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. Soy una canción desesperada que grita su dolor y su traición. Discépolo utilizó muchas veces las imágenes circenses. Su hermano Armando Discépolo fue uno de los padres del teatro argentino, que es hijo del circo criollo. Soy un Alrequín, por ejemplo. ¿Vos te formaste en el circo? Sí, hice un tiempo. No me atrevo a decir que me formé, digamos, de una manera tan profesional, pero sí dediqué mucho tiempo de mi adolescencia y primaria juventud a eso y en ese grupo de gente y a estudiarlo y a hacer actuaciones y demás. Y siempre lo cuento porque para mí fue una instancia muy importante en mi vida. Todo lo que tiene que ver con la exposición, con la improvisación, con el conectar con el otro en el escenario. Eso, me ha dejado ahí un gran aprendizaje. ¿Qué
hacías en la lógica del circo? Empecé entrenando acrobacia en tela, pero bueno, eso después no fue donde hice show, digamos, sino que hacía otras cosas tipo, hay unos malabares, se llama swing, que es como que uno hace como unos giritos y unas cosas ahí lindas, con diferentes elementos, con antorchas con fuego, con banderas, etcétera. Eso y acrobacia dúo y demás. ¿Tocabas violín también en el circo? Tocaba un poco bien. Y el violín, yo lo estudié de chica, ¿viste? De los 8 a los 15. Y después no me he dedicado a decir que yo te diga hoy soy una violinista, sino que es algo que viene conmigo, que nos conocimos muy, muy de chicos. Y siempre lo he metido en diferentes proyectos. Por ejemplo, en el circo era genial. Por ejemplo, una vuelta me acuerdo que hicimos una presentación de estatuas vivientes. Y entonces, claro, yo era la estatua viviente que tocaba el violín. Después, más tarde, tuve un trío de folclore y bueno, y alguien tenía que tocar el violín y tocar el violín. Entonces, bueno, ahí está como metido conmigo donde sea que voy. ¿Hace cuánto que vivís en Buenos Aires? Y hacen como 10 años ya. ¿Viniste a estudiar a Buenos Aires? Sí. Me vine a estudiar a la Escuela de Música Popular de Avellaneda, porque bueno, allá en Ushuaia ya no había otro terciario, digamos, donde yo continuar lo que quería hacer. Entonces, sí, fue como ahí una gran apuesta. Tipo, yo ya trabajaba como docente de música y en un hotel cantando y esto de circo y tal, y estudié otra carrera corta que se llama Gestión de Pequeña y Mediana Empresa, que bueno, después todo mi proyecto musical terminó siendo un emprendimiento una pequeña empresa. Claro, sí. Así que estoy contenta con ese paso también. Y bueno, yo terminé esa carrera corta, renuncié a mis trabajos y me mudé a Buenos Aires. Hay un montón de cosas que se aprenden, está claro, ¿no? Y hay otras que no parecen ser parte de un aprendizaje posible o de una enseñanza posible, sino que tal vez se tienen. Tu voz, por ejemplo. El registro de tu voz. A mí me pasa con eso, a mí me gusta mucho dar clases de canto, disfruto muchísimo acompañando a la gente a cantar y a sentirse más cómoda cantando, y he tenido increíbles maestras y maestros. Entonces, con ese bagaje, mi respuesta es no, yo creo que la voz se entrena. Yo hoy me siento muy cómoda con mi voz y todo el tiempo busco más y demás, pero me siento en un lugar donde yo me siento cómoda, siento que puedo expresar lo que me está pasando en ese momento, y eso no fue siempre así, fue mucho entrenamiento, mucho estudio, mucha conciencia corporal, muchos años de trabajo y de autodescubrimiento que encima seguirán cambiando porque mi cuerpo va a seguir cambiando, entonces es solo amar ese proceso. Entonces, sí, yo creo que es parte del entrenamiento y bueno, después yo creo que todo lo que uno se pueda someter a lo interpretativo, creo que es parte de las historias de vida de cada uno y creo que las historias que uno traiga para contar son parte de lo que uno después pueda interpretar después. Cuando participaste de nuestro espectáculo de resistencia poética en Pista Urbana, me consta que había un montón de gente que estaba ahí que no te había conocido y no te había escuchado, por ende nunca. Estaba Fede también, pero estaba como espectador. Sí. Ese día, y cuando vos cantaste El Necio, yo vi caras de personas que estaban virtualmente con la boca abierta. Con la boca abierta cuando conocían la canción seguramente, pero no te conocían a vos. Y esa combinación, no es una canción que hayas cantado antes en público. No. Calculo, le deparó a mucha gente la sorpresa de encontrar algo nuevo, bueno y poderoso, que no siempre ocurre, ¿no? Qué lindo, gracias. ¿Qué sentís respecto a eso? No sé, me pone muy contenta que sea bien recibido, que siento que dentro de lo que hacemos en el arte, si uno le busca como el objetivo, quizás es la comunicación, ¿no? Poder hacer sentir al otro algo lindo o algo feo y compartirlo, y está bueno también compartir eso, como... Creo que entonces esa conexión suceda, yo me siento como realizada, digamos, porque lo que hice tuvo un resultado que estuvo bueno, ¿no? Te digo esto porque, por ejemplo, recuerdo la sensación de que cuando el Club Cambalache festejó sus 10 años, etcétera, después de lo público hubo un montón de gente que se quedó en la recalada a cantar entre cantores, y estaba ahí Cucuza Castielo, y estaba todos ahí, tomando agua y estaba Lidia Borda y había un montón de músicos, sí, mucha gente que toma agua y es vegetariana. Pero lo importante es que cuando ustedes hacían lo propio, cuando vos cantabas, cuando vos tocabas, etcétera, ¿tocabas esa noche o estabas mirando solamente? No, fue sin la guitarra, sin ¿no? La guitarra. Eras una más
Y una muy elogiada, digo, de un circuito de cantores importantes de tango de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y eso para cualquiera es como integrás un equipo de mucha gente que no se pone de acuerdo, pero que está haciendo también una obra de resistencia al cantar tango, en lugar de cantar trap o rap, que son posibilidades que están al lado, o rock o pop, etcétera, etcétera, eligiendo un repertorio que tiene que ver con sentimientos nacionales y populares y una historia y una tradición que hoy casi que confrontan con la lógica que nos está gobernando, ¿no? Sí, sí. Respecto a esos espacios, yo me siento muy agradecida. La verdad que en mi camino tengo mucha gente a quien agradecer, que ha sido muy generosa con mi trabajo, con mi voz, con mi persona, digamos, docentes o colegas y demás, porque yo, eso, transmitir que yo eso lo vivo con mucha inocencia, digamos, ¿no? Yo estoy hace muy poco en Buenos Aires y yo tengo 30 años, pero no tengo 30 años de carrera, tengo 30 años de vida y yo vengo de muy lejos. Entonces todo esto tiene como cierta lejanía muy grande para mí. Entonces habitar esos espacios lo vivo con mucha conciencia de esa lejanía. Y bueno, y eso me hace agradecerlo muchísimo. Así que esos espacios que por ahí es una pavada, ¿no? Una recalada con Cucuza, con Lidia Borda, que estaba ahí cerquita, y con muchos guitarristas, músicos, ahora no quiero... Muchos bandoneonistas, muchos pianistas. Músicos increíbles de la escena, que son toda gente que yo escucho y admiro. Y bueno, tener un espacio en esos lugares, eso, aunque sea algo informal, digamos, yo soy consciente de eso y lo agradezco muchísimo. Bien, hablamos del tango del siglo XXI, el lugar que ocupó La Chicana en el tango del siglo XXI. Vos grabaste un disco producido con Acho Stoll, que digamos debería ser uno de los padres, como Cucuza Castiel o Lidia Borda o Dolores Solá, de la movida que después se hizo mucho más grande. También hay que escuchar o hay que ver en eso el oído y la perspectiva que tienen cuando te eligen a vos. Eso no sé por qué. Es todo muy raro. Sí, lo de Acho también fue increíble. Acho, yo lo he estudiado a Acho, nosotros lo hemos escuchado hace muchos años atrás y hoy es un amigo y le mandamos un saludo y yo lo respeto muchísimo, pero también lo quiero porque lo he conocido como persona y bueno, y su trabajo a lo largo de los años dentro del tango del siglo XXI es muy importante. Y sí, haber tenido un espacio para grabar algo con él incluso, porque no solo fue mi productor, fue algo en conjunto, digamos, obras de él, obras mías, como iguales casi, y que no, porque él es él, pero el trabajo ese fue como una cosa así muy compartida. Sí, para mí es muy raro, así que no podría explicarlo, digamos. Mañana, el 25 de mayo, además del espectáculo con 2 guitarristas, va a haber bailarines, ¿no? Sí. Que es otro asunto que hay que agregar. Si la movida del tango es tan mundial y tan universal, es porque el baile del tango, la danza del tango, incluso por sobre el tango canción, es la que da primero la vuelta al mundo, ¿no? Totalmente, los milongueros son una fuerza, una atracción a sangre fuertísima, que juntan gente, que es un espacio precioso. Yo no bailo tanto, pero a mí me encanta solamente ver bailar gente, me hace bien, me parece maravilloso. Y dentro de las cosas que estoy considerando hoy en día, creo que es lindo poder pensar que siento que a veces se segmenta mucho, ¿viste? Los eventos de danza o de música, ¿viste? Incluso en el Festival de Tango está por un lado la competencia de danza y por otro lado la lista de conciertos. Y es como, bueno, pero vamos juntos. Si ellos bailan la música que nosotros hacemos. Me ha pasado ir a milongas y de repente, no, ponemos una tanda si bailan y después tocan. No, que bailen lo que yo toco. Claro. ¿Quieres que toque más a tiempo? Toco más a tiempo, pero juntémonos. Y es lo que hizo Guille Fernández en la Milonga Justicialista, ¿no? Es lo que ¿no? sucede en la Milonga Justicialista de un show musical, la gente baila en conjunto con el show sonando en vivo. Eso pasa en la Milonga Justicialista, pero es una milonga plural, diversa, no es tradicional, no impone normas, sino que más bien genera nuevas normas, como hace Mica, que vuelve a darle una frescura, una inocencia, algo nuevo al tango, ¿no? Y aún extrañando esa sensación patagónica, ¿no? Porque recién cuando hablabas de estar lejos y de esa lejanía, parecía como que extrañabas un poco tus pagos, porque es bien distinto, ¿no? Acá. Sí. Yo tengo una división muy grande, porque extraño, pero esa parte no, ¿viste? Buenos Aires tiene algo que me ha enamorado muchísimo, tipo todos estos espacios, y que cualquier día puedes ir a una milonga y pasa algo increíble, conoces algo increíble, es tremendo. Y también vuelvo a Ushuaia y extraño, y estoy ahí y digo, menos mal que volví, y me da algo en el cuerpo, y es como... Y entonces...
tuve un periodo de mi vida en el que sentía que no vivía en ningún lado, como que estaba ahí como en el aire. El no lugar. El no lugar. De los que Lo vivimos conocemos mucho en el lugar, ¿no? en una ciudad donde no nacimos, pero a la que queremos. Totalmente. Y siento que con el tiempo me estoy amigando con la idea de que vivo en los dos, digamos. La hermosa samba maturana de Isameni Castillo cuenta la idea de un hachero chileno al que ellos fueron a visitar en el Monte Profundo, cuya esposa les dijo a los autores de la canción: ahí está Maturana, está llorando porque extraña Chile, pero después vamos a Chile y llora porque extraña la Argentina. Pues conozco mucho esa sensación, Todos somos en parte de un lugar, ¿no? Ya no somos ni una cosa ni la otra, no somos los del pasado ni tampoco somos los del futuro, somos nosotros mismos lidiando con todo eso. Les queremos pedir una más, si son tan amables, esta tarde aquí en la radio. Mañana seguramente habrá un montón de gente disfrutando del espectáculo en el Centro Cultural 25 de mayo. 2 de los bailarines son fueguinos. También importantes bailarines de Tierra del Fuego. Bueno, ¿cuánto patagónico hay en ese tango, no? Está bueno. Sí, totalmente. Bueno, nos gustaría compartir una samba de mi autoría que se llama Samba en el Viento. Esta samba yo la quiero mucho porque también podemos mostrar la Mostramos postal. que nos trajo una postal con un cuadro precioso. Claro, una artista plástica. Se llama Mercedes Chiesa, la artista es una pintora increíble de la ciudad de Ushuaia, que ella se ha inspirado en mi canción, entonces hicimos ahí ese objeto que transmite la música visualmente y sonoramente. Y la letra es preciosa y está escrita atrás la letra. Bien, el viento, siempre el viento. Sí, tal cual. Esta canción tal cual, justamente se ha ido muy en el viento y tengo el honor de que haya sido adoptada por otras personas. Quisiera contar también la historia de, en Bariloche hay un ballet de folclore que se llama Tradición Sureña, que creo que el año pasado me compartieron una historia de Instagram, como yo no los conocía, y ellos habían elegido mi canción como parte de una coreografía que estaban armando de mujeres en el viento y demás. Entonces verlos bailar mi canción y yo no conocerlos para mí fue increíble, y bueno, eso después dio que ellos llegaran a Cosquín y presentaran en el escenario de Cosquín la canción. Ay, sí, todo muy hermoso. Qué hermoso. Y ahora tengo la dicha de tocar en Bariloche, en su localidad, y compartir escenario con ellos en vivo, así que eso va a ser algo muy lindo. Eso va a ser el 3 de abril, ¿no? Les cuento las actuaciones: 2 de abril en San Martín de los Andes, 3 de abril en Bariloche, 4 de abril en El Bolsón, 5 en Neuquén, 9 en Viedma, 10 en Puerto Madryn, 11 en Comodoro Rivadavia, 2 en Río Gallegos y 15 en Ushuaia. Así es, muchas gracias. Arbolito de la montaña, abrígame que aún está la luna. Mi voz se hizo canción que abraza el corazón de mi tierra y de mi gente allá en el sur, y busco mi consuelo ahí en el polvo del sendero, que en mi huella cruja aquella hojita otoñal. Siento en las manos todo aquel silencio y la quietud. Te mando con el viento este pedido desde adentro. Píntame de escarcha, de rocío y de mañana. Y en tus ríos regálame allá la anchura de tus mares. Lléname la boca de este canto y de memoria, que me abrace la nostalgia hecha canción. Arbolito allá en Ushuaia, aquí te pienso hoy desde lejos. Yo estoy en la raíz,
el musgo, el turbal, tus piedras y hasta en el inmenso mar. Y busco la fragancia, esa que me lleve allá a mi casa, a la risa y las andanzas de algún tiempo atrás. Perdóneme el sollozo, es el recuerdo, es el añoro. Te mando con el viento este pedido desde adentro. Píntame de escarcha, de rocío y de mañana, y en tus ríos regálame allá la anchura de tus mares. Lléname la boca de este canto y de memoria, que me abrace la nostalgia. Esta canción. Qué maravilla, Mica Sancho, con su samba del viento. Y con el Quijote de Montenegro en la guitarra. Fede Montenegro en la guitarra. El Quijote y Sancho juntos cabalgando para desfacer entuertos en un solo mensaje, la síntesis de lo que estará pensando mucha gente. Hola, soy Horacio Labruna de Rosario. Qué bueno que por esta vida pase Mica Sancho mostrando su arte. Es muy bueno. Gracias por haberlo hecho otra vez aquí con nosotros. Y buen show mañana en el Centro Cultural 25, Muchas gracias. 25 de mayo. Emociones a montones.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Consulta con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotizá y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800 666 6778 www.argentina.gov.ar/SRT. Te llama, déjate llevar, porque en esta tierra vivirás el verano que te va a enamorar. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Con cuenta DNI, este verano, el sol siempre sale. Sale a comer a un parador, sale al teatro, sale a comprar con descuentos al súper, sale a jugar unos fichines, sale a tomar sol al balneario, sale a probarse pilchas, sale a bailar, sale, siempre sale. Porque con cuenta DNI, el sol este verano siempre sale. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú, el aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La tarde con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. 15 y 20 minutos de esta tarde, buen momento para un alfajor, ¿no? Muy buen momento para alfajores La Dominga. Le mandamos un beso a Noé de La Dominga. Yo tengo a Cristina. Yo tengo un pañuelo de las madres. Yo tengo a Cristina Kirchner, que hoy tuiteó sobre la situación que Estados Unidos, que siempre había estado a favor de Argentina con respecto al juicio de YPF y la estatización del año 2012, la utilidad pública no reivindicó de su decisión como primera mandataria de enviar al Congreso esa ley que se aprobó por amplia mayoría, en donde se estatiza una parte de YPF, que es nuestros yacimientos petrolíficos. Petroleros fiscales. Eso, petroleros fiscales. Y después en el 2014 se le pagaron los $5.000 millones a Repsol por la indemnización. Bueno, peleamos con los buitres Woodford. Así que Cristina y Axel Kicillof era ministro de Economía de Cristina Kirchner en ese periodo, así que voy acá a decirles que en este alfajor está Cristina Kirchner. Habría que decir muchas gracias, Cristina Kirchner, que son
4 palabras. Muchas gracias, Cristina Kirchner. Esta noche el señor que ocupa la Casa Rosada, el presidente Javier Milei, a las 20 hará una cadena nacional para hablar sobre el fallo de la justicia estadounidense en torno a YPF. Yo tengo el pañuelo de las madres. Anoche en nuestro espectáculo La Patria no se vende recordamos las cosas que dijo sobre el pañuelo Horacio González cuando le entregaron a él el pañuelo, ¿no? Gran momento. Gran y ese momento. pañuelo dice nunca más también. Exactamente. Llegó el momento dulce del programa, está claro, presentado por los alfajores peronistas de La Dominga, que pueden conseguirse en su Instagram, que es @la_domingo73. Hay de estos pañuelos, Cristina, el general Evita, el Diego, el Eternauta, los tenés a todos. Si es un emprendimiento, puedes regalar, compartirlos o comerlos solo o sola en tu casa, que tiene que ver con nuestro campo, el de la cultura nacional y popular. Hablando de eso, Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, además de nuestro columnista. Buenas tardes de viernes, Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, tengo un tema, pero la verdad que los escucho a ustedes con este tema de YPF, ¿no? Y además me entero que el presidente de la Nación va a hacer una cadena hoy. Sí, a las 20. A las 20, bueno, no sabía, ¿no? Pero no puedo más que acompañar esto de valorar y felicitar a Cristina por la restatización de YPF. Yo era diputado nacional y en mis 4 años voté muchísimas leyes, pero mi orgullo, la consideración más importante de mi paso por el Parlamento Nacional fue haber votado la restatización de YPF. Qué bueno, gracias. No, por favor, al contrario, que había sido precisamente privatizada y enajenada anteriormente y fundida, porque estaba en una situación desastrosa nuestra empresa petrolera, y precisamente a partir de la recuperación por parte del Estado Nacional, este país puede hoy tener vaca muerta, y hoy este país puede tener autoabastecimiento petrolero y mucho más en una crisis mundial como hay con el petróleo. Por lo tanto, esto de que el presidente se quiera apropiar de este tema del juicio, francamente creo que es un oprobio, porque por otra parte el fallo lo que está demostrando es que la pretensión de los buitres era falsa. Este fallo de la Cámara de Estados Unidos, en definitiva, lo que está diciendo que la pretensión de los buitres era falsa. Por lo tanto, toda la base de este ataque jurídico contra la nación y contra YPF, en realidad es una ficción, es un sofisma. Así que yo no sé francamente qué celebra, pero bien, bueno. Estimo que la cadena nacional del presidente de la Nación será corta porque la anunciaron para las 20, tal vez no se dieron cuenta que a las 20:15 juega Argentina, la selección argentina, un partido de fútbol en la Bombonera frente a Mauritania, en la recta final rumbo al Mundial. Es decir, que hablará poquito o perderá todo el rating, supongo. Claro. No puedo pensar que no se dieron cuenta, ¿no? Pero bueno, si vos me permitís, Poli, 2 palabras de lo que claro, estaba pensando, que de alguna manera era digamos, se familiariza con esto, ¿no? Porque está toda esta gran campaña de los propios medios de comunicación hegemónicos con el tema de Adorni y con el tema de Libra, ¿no? O sea, los medios de comunicación se constituyen en grandes defensores de la moral pública y de la verdad frente a la falsedad. Y en realidad, yo lo que quiero aclarar es que si bien acá efectivamente lo de Adorni es una trampa y es y lo de Libra son embaucadores de incautos y hay un hecho, todo esto constituye un hecho de corrupción, pero lo de fondo, creo yo, es que el tema de la corrupción o el tema de la moral pública se ha constituido en las últimas décadas en todo el continente y quizá en todo el mundo a través del lawfare en una cuestión de poder donde nada importa si hay corrupción. Lo que importa es un mecanismo de poder entre los medios de comunicación y el poder judicial constituidos en una suerte de amalgama y como instrumento del poder económico para atacar a las oposiciones políticas populares. Por eso lo de Cristina, por eso lo de Lula, por eso lo de Dilma, por eso lo de Correa, por eso lo de Lugo. O sea que en realidad esto de ahora es una cuestión circunstancial
que tienen que ver con disputas de poder, de las fracciones de poder y por negocios. Pero lo de fondo es que el tema de la corrupción se ha transformado en instrumento del poder económico para descalificar a los poderes políticos opositores. Por último diría que si de corrupción se trata, alcanza con ver en la historia argentina una verdadera denuncia de corrupción que fue la de Lisandro Latorre en 1935, que denunciaba los poderes económicos, en aquel entonces los negociados de la carne, y intentaron matarlo en el propio Senado de la Nación y murió su colega Bordavere. O sea que cuando la corrupción es de los poderosos no pasa nada porque ellos son los denunciantes ficticios, y cuando es denunciada la corrupción por la gente honesta y valiente termina mal y no termina en la nada, y termina en la nada. Habría que ver de vuelta la película de Juan Jusit, Asesinato en el Senado de la Nación, con un protagónico extraordinario de Pepe Soriano en el papel de Lisandro de la Torre. Gracias por haber planteado estos asuntos sobre la actualidad, Juan Carlos Junio. Abrazo grande. Chao, chao. Juan Carlos Junio, diputado nacional con mandato cumplido. Levantamos la voz de los que luchan, sin perder la ternura. La tarde con Carlos Polimeni, en AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. ¿Y con qué seguimos en la M530 ahora? Habíamos conversado sobre Un Niño Verde, una obra de teatro en timbre 4 que queda en México 3554 y también en Boedo 640 y que se da los domingos a las 20:45 hasta el 26 de abril. La dramaturgia es de Martín Lerner y la dirección y puesta en escena es de Lucila Garay. Ya te había contado de qué iba, así que le vamos a dar la bienvenida a Martín Lerner. Tincho Lerner, buenas tardes. Marina Glesser y Carlos Polimeni te damos la bienvenida a la radio de Madres, la radio de EVE. ¿Cómo andás? Hola Marina, hola Carlos. Bueno, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias. Un gusto y un placer enorme estar en la radio de las Madres. Gracias. Para nosotros es un gusto saludarte también en el Día del Teatro, además hoy. Así que feliz día a vos, que sos un militante del teatro, se podría decir, ¿no? Un militante teatral. Y todo el grupo militando el teatro más que nunca en una época muy difícil. Pero bueno, acá estamos. A ver, nosotros te escuchamos un poco apocado, se dice. ¿Cómo es? Como encapsulado. Sí, como te tendrías que acercar el micrófono. Si te sacas ese micrófono, por ejemplo. A ver. ¿Ahora? Mejor, ¿no? Un poco mejor. Bueno, estamos hablando de Un Niño Verde, que es un biodrama, ¿no? Que interpretás, que es acerca de tu propia experiencia personal. Sos un actor militante del teatro en este Día Nacional del Teatro, donde está todo muy complejo y muy difícil, porque claramente la gente a gatas puede llegar a fin de mes sin endeudarse, también ajusta esas salidas espectaculares que son ir a Timbre 4, por ejemplo, a Un Niño Verde, pero se la vamos a recomendar fuertemente porque pusiste todo, digamos, en esta obra, ¿no? Tu propia experiencia como niño trasplantado y todo lo que fue la espera, el antes, el durante y el después. ¿Qué nos contás de esta experiencia y de este proceso? Bueno, esta obra la escribí hace algunos años y el año pasado la ensayamos. Somos 10 actores, actrices en escena y la directora armó una puesta en escena con música en vivo, coreografías. Es una fiesta, es un festejo de cumpleaños, de mi segundo cumpleaños, porque como yo digo en la obra, el día que nací fue mi primer cumpleaños y después, año y medio después, el trasplante de hígado me dio otra posibilidad de volver a nacer. Y la obra lo que intenta es no solo contar una historia particular, que es la militancia de mis padres, mis abuelos, los compañeros de militancia de mis padres, los amigos, la familia, buscando un órgano para mí y para los niños que lo estaban esperando, sino que también busca como fijar una época, principio de los años 90, la dificultad de la cobertura de los trasplantes en la Argentina, la situación del sistema de salud, las luchas también contra el menemismo. Así que es una obra que un poco es una historia personal y es una historia política y social de una época, y siempre desde el humor también, no buscando el golpe bajo, buscando la solidaridad y también
la concientización sobre la importancia del Estado y la participación también de la sociedad en que todos tengamos posibilidades de un sistema de salud que nos permita volver a vivir como me pasó a mí. Qué lindo escucharte, sobre todo genera mucha empatía esto de haber podido conseguir ser un niño trasplantado y tener esta oportunidad o esta segunda oportunidad que vos bien describías, y cómo uno se imagina en el momento que decís la militancia de mis padres, los amigos de militancia de mis padres y cómo deben haber luchado al fragor de las políticas neoliberales noventosas, tan difícil, ¿no?, en ese sistema precarizado de salud pública, y cómo deberíamos caminar hacia una integración, ¿no?, público-privada que fuese un poco más justa, y para sobre todo los que ahora anhelan o desean o precisan un trasplante o tienen una situación de vital, ¿no?, de riesgo de vida y están al desamparo, ¿no?, absoluto de un Estado que se retira o que carece totalmente de poder contener o cuidar a su propia sociedad. Tincho, me preguntaba si esta experiencia en donde le pones humor, en donde emociona, recién decías generar conciencia. Justo ayer fui a un foro de derechos humanos y acuñaron los compañeros ahí, compañeros de militancia, la revolución de las conciencias. ¿Crees que el teatro es un poco para revolucionar las conciencias, que uno va a ver una obra de teatro y después sale interpelado, modificado a nivel conciencia? Si, por ejemplo, vamos a ver a Timbre 4 este domingo 20:45, Un Niño Verde. Sí, y no solo por el hecho mismo de la obra y del mensaje de la obra, sino porque el teatro, como forma, como práctica, la actuación en el teatro implica estar con otros y la necesidad fundamental del otro y de la otra. O sea, no hay ninguna posibilidad en el teatro de hacerla propia, digamos, de la búsqueda. Bueno, obviamente hay gente que busca la fama o el éxito individual, pero en el teatro necesitas conectarte con otros. En este caso, nosotros somos 10 compañeros, compañeras en escena, y transmitir algo, y el público también hay que conectarse con los otros. Entonces, creo que hay algo como de dejar el teléfono, ¿no? Dejar un poco la propia búsqueda individual del placer o del disfrute y entrar en una práctica colectiva, en un lugar con otros, que me parece que nos hace mirarnos a la cara, escucharnos, reír, llorar juntos, abrazarnos, que me parece que es muy importante para generar conciencia. O sea, el procedimiento mismo de la actuación y el teatro invita a eso, más allá del contenido de la obra. Obviamente la obra tiene un mensaje, que es un mensaje que hay que repetir, porque hace 2 años en la campaña presidencial no se dijo tanto, pero hubo momentos casi amagues en donde se hablaba de venta de órganos. Sí. Entonces, bueno, no hay que dejar de decir que donar órganos salva vidas, que hay miles de personas que están esperando hígado sano en la Argentina, porque si bien el sistema mejoró, la ley Justina, que nos presume a todos donantes, salvo que expresemos lo contrario, genera una mayor donación y concientización también de la importancia de donar. También hay muchas terapias intensivas que no tienen un sistema aceitado, entonces se pierden órganos en el camino, y siempre es más las personas que necesitan que los órganos disponibles, digo, que la posibilidad de que a todos les llegue. Entonces, con los discursos de venta de órganos por un lado y la falta del Estado en muchos casos, tenemos que seguir peleando. No es algo resuelto hoy en día en el país. Qué interesante, ¿no? Esto de que el teatro llevado a una problemática social y que me imagino que mucha gente que escucha debe sentirse motorizada a ir a ver Un Niño Verde ahí. ¿Esta es en México 3554 o en Boedo 640? Porque Timbre tiene... No, en México, en la sala grande del teatro. Perfecto, México 3554, los domingos a las 20:45. Para cerrar, Martín Lerner, te pregunto, en este proceso de tantos actores en escena y de todo lo que conlleva sostener, ¿no? Me imagino una cooperativa teatral que está haciendo comprometidamente también en esta militancia del arte teatral. ¿Cómo vienen de cara a este año que se va complicando todo cada vez más por más que parezca que no? Bueno, primero aprovecho y agradezco porque si bien la obra es sobre un caso, sobre mi historia y mi familia, los 10 compañeros y compañeras en escena
lo dan todo y son parte de la familia con la que armamos esta obra y cuentan la historia como propia. Y desde afuera, la dirección, tanto de Lucila Garay como la producción, que es la productora Ojalá Gilda, que son dos compañeras también, que son profes de teatro y dirigen y actúan en diferentes proyectos, lo dan todo y nosotros lo que hacemos es una militancia totalmente independiente y en este contexto lo que estamos queriendo es que la gente venga como sea, como pueda. O sea, tenemos promociones, descuentos, entradas a mitad de precio, invitamos gente que no puede pagar, porque sí, hay muchas menos inscripciones en los talleres de teatro y hay mucha menos gente circulando en los teatros independientes, que es una experiencia económica y es una experiencia transformadora, pero es verdad que una persona elige quizás quedarse descansando, mirando la tele o alguna aplicación porque no quiere salir a gastar plata, inclusive eso, tomar un colectivo, tomarse un café o una cerveza, es un montón. Entonces nosotros lo que le decimos a la gente es, escríbanos y vengan. O sea, entran, nos mandan por Instagram, @unniñoverde.obra, queremos ir y de alguna forma lo resolvemos. O sea, lo digo porque es importante, quienes pueden pagar, que la paguen, y también invitan a quienes por ahí no la pueden pagar. Qué lindo, está bueno escucharte eso, que cualquiera que pueda ir se comunique con la obra, @unniñoverde.obra por las redes para ir a ver esta historia contada desde el profundo corazón. Qué bueno que pudiste mezclar la historia de militancia de tus padres, tu vuelta a nacer a tus 2 años y que también hables de ese contexto de los 90 porque se parece tanto a este, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Y por otro lado es muy lindo tener ese espacio, ¿no? Que el teatro nos dé ese espacio para pensar, reflexionar y acompañarnos. Yo creo que es una época de acompañarnos, sea lo que sea que hagamos, estarnos cerca para sobrellevar este momento. Acompañarse entre compañeros, como así vive el teatro, entre compañeros hay que ser buen compañero. Se te ve muy contento con esta obra de Un Niño Verde. Iremos a Timbre 4, entonces México 3554 este domingo y todos los domingos a las 20:45. Gracias Martín Lerner por este ratito que conversamos y todo lo mejor para vos y para el elenco y para la obra. Gracias Marina, gracias Carlos, un gusto, un placer enorme y las madres siempre con nosotros en todos lados, así que gracias. Abrazo para vos, ¿no? Qué fuerte pensar que la ejecución, la concreción de un trasplante para una persona que lo necesita, hay más personas necesitadas de trasplantes, dijo el autor de la obra a partir de su experiencia personal, que donantes, es decir, hay más gente que necesita que la cantidad de donantes cuando en realidad deberían sobrar donantes, pero ya vieron las cosas que pasaron y que pasan. Y se pierden también en las cadenas y lo que contaba recién de lo que es la venta de órganos y cuando la desesperación de necesitar un órgano para sobrevivir es muy fuerte, que con mucha irresponsabilidad del presidente, que es un irresponsable, ya, como bien decía el actor, ha dicho cosas que son irreproducibles, ¿no? Hablando del presidente y lo que dijimos recién al aire, anunciaron una cadena oficial para las 20, se dieron cuenta después de que el partido de la Argentina es a las 20:15 y entonces adelantaron el mensaje por el partido argentino. Me da vergüenza, te están escuchando, Polimeni, te están escuchando. Dios mío, y esta gente gobierna un país interesante e importante. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Art, se presenta en su tercera temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel. Saverio el Cruel, desde marzo, todos los domingos a las 17:30 horas, en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social.
Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Juan Rosasco en Banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La tarde con Carlos Polimeni. Un lugar de encuentro y emociones. Y hablando del encuentro, saben que desde hace 2 semanas incorporamos a nuestro programa Sebastián Novovisky. Sebastián Novovisky es un experto en inteligencia artificial que puede desasnar a quien no supiera nada o ilustrar a quien, empezando a saber, quiera encontrar respuestas. ¿Está bien o está mal? ¿Nos va a dominar o la dominaremos nosotros? Sebastián, buenas tardes, ¿cómo van? Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, esta vez desde acá, desde La Plata, desde la universidad, un poquito en la Facultad de Periodismo, en mi casa. No pude acercarme, pero contento de estar charlando con vos. Mirá, veremos, como te decía el primer día, no sé si nos va a dominar o no nos va a dominar, pero que tenemos un desafío enorme por delante, no tengas duda. Y la verdad que esta semana hubo un par de novedades que quizás empiezan a mostrar una luz en el camino dentro de todo el lío, ¿no?, en el que estamos viviendo últimamente, con tantos cambios tecnológicos, con tantas cosas que están pasando, y yo creo que desde ahí va a ser fundamental, a partir de ahora, por ejemplo, empezar a pensar algunas cosas también en el plano de lo jurídico y de la regulación, ¿no? No sé si querés, Carlos, vamos derecho al título de la columna de esta semana. Se acabó el engaño de Meta y sus amigos, es el título de la columna. Exactamente, Carlos, se acabó el engaño de Meta y sus amigos. Marina, ¿cómo estás? Que te vi ahí por ahí recién. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Las plataformas hoy empiezan a ser juzgadas no por alojar contenidos, Carlos, sino por fabricar dependencia. Y este es un giro interesante. Primero es un gran revés, ahora nos vamos a meter un poquito en detalle. Es un gran revés para Meta, pero también para Google, ¿no? Perdieron en la misma semana 2 causas importantes, ahora vamos a hacer referencia a eso, pero una cosa que es clave tener en cuenta es que pierden ya no por su responsabilidad en lo que se muestra, sino en cómo está estructurada la forma de mostrar los contenidos y en cómo también se empieza a ver el descuido que hay, sobre todo de chicos y chicas, de niños y niñas, adentro de estas plataformas. Me parece que esta semana, Carlos, empezamos a ver en la justicia de Estados Unidos, que es muy paradójico, ¿no?, porque es un poco el huevo de la serpiente, ¿no?, cómo empieza un revés que algunos venimos viendo que puede ser el inicio de un poquito de compensación del desmadre en el que estábamos viviendo y que de alguna manera
en las 2 semanas anteriores empezamos a hablar. Los juicios son contra los dueños de las plataformas, que son nombres propios muy importantes en el capitalismo de plataformas. Exactamente, Carlos, exactamente. Está ni más ni menos que Mark Zuckerberg metido en el medio. Por primera vez Zuckerberg tuvo que sentarse en un estrado y dar explicaciones ante la justicia. Ya lo había hecho ante el Congreso de Estados Unidos, pero esta vez lo tuvo que hacer antes de la justicia, porque el primer caso que hay es en Los Ángeles, y acá hay que marcar que es un caso individual, no es una especie de David contra Goliat. Es una chica de 18, 19 años que afirma que desde temprana edad empezó primero con YouTube, después con Instagram, empezó a ser influencer, pero que el resultado de ese trabajo en redes, de esa vinculación con las plataformas, le trajo problemas como por ejemplo ansiedad, depresión, un uso compulsivo. Estoy describiendo cosas que creo que nos pasan a casi todos y todas últimamente, pero también incluso una cosa muy interesante que podemos empezar a prestar atención, que es una dismorfia física. Es decir, que no solamente alteró su mente, su comportamiento, sino que también alteró su cuerpo. Y ahí, por primera vez, un juez, ¿no?, se anima a decir que la condena está firme, con $3 millones a causa de los daños y otros 3 millones más indemnizando por, digamos, el dolo, ¿no?, por todo lo que pasó a partir de eso. Entonces, una víctima individual, un pequeño o una pequeña Goliat, logra ganar un caso que puede ser testigo, y se habla más de 2.000 casos atrás en la misma línea que en los próximos meses pueden surgir, ¿no? Entonces, acá hay una condena no por lo que había en la pantalla, sino por cómo está diseñada esa pantalla, por cómo se estructuró, y se reconoce en el caso que los ingenieros de Meta sabían lo que estaban haciendo. El segundo caso es una condena mucho más importante en términos de volumen económico, son $375 millones, pero acá ya es el Estado de México el que demostró que también dentro de estas plataformas se facilitaba el contacto entre adultos y menores. Es decir, que no había un sistema de bloqueo eficaz para, de alguna manera, disminuir lo que eran los contactos entre adultos con fines de explotación sexual hacia menores. Entonces, acá ya no hablamos solo de adicción, sino que hablamos de un riesgo estructural, y cambiamos un poquito el foco, porque no tiene que ver con un producto defectuoso o con un diseño solamente que manipula, sino con una falta de protección a menores. Eso, Carlos, nos deja en la puerta para mí del caso que tenemos que mirar hacia adelante con más atención. Yo es un caso que vengo siguiendo desde que inició, que es el caso del gobierno de Nueva York contra las grandes tecnológicas, donde ahí hay una cosa que es interesante mencionar: lo que sería el Ministerio de Educación y el de Salud, junto con el Estado, demandan a las plataformas por un diseño adictivo para menores, por daño en la salud mental juvenil y por el uso de funciones pensadas para captar tiempo, ¿no? Esto que venimos diciendo hace un montón, de la economía de la atención, funciones que están estructuradas para quedarse con nuestro tiempo y transformarlo en dinero. Este es un concepto que lo vamos a repetir muchas veces. Es un asunto también que nos hace pensar en otro tema, que es los 3 poderes en una democracia, ¿no? Claro. En Estados Unidos, nada más y nada menos, hay tribunales que están juzgando a las plataformas que son parte central del sistema capitalista y tal vez los patrones de aquellos que gobiernan, y están condenándolos. De manera independiente, decís vos. De manera independiente de los deseos del poder político, del poder económico, algo que en la Argentina no sucede, no estaría pasando demasiado. Exactamente, Carlos. Es algo muy interesante, es algo que ya pasó en los años 90, incluso con las tabacaleras. Recordemos el lobby tabacalero en Estados Unidos, que de a poco fue siendo desmontado también por causas judiciales. Pero yo creo que lo que a mí me gustaría dejar esta semana es la idea de que la justicia empieza a demostrar el diseño adictivo que tienen las plataformas. Y ese diseño adictivo yo lo punteé en 10 cositas que me gustaría mencionar rápidamente para que nos llevemos, y también para que le prestemos atención, porque todos y todas estamos expuestos a esto, no solamente los más chicos
o no solamente, digamos, los adolescentes. Hay un scroll infinito, ¿no? Vos podés mirar ininterrumpidamente un contenido que en ningún momento se corta. Tiene autoplay, es decir, arranca sin que vos se lo pidas, ¿no? Vos entraste a Instagram, entraste a los Reels, empezó y te podés quedar a vivir ahí adentro, que no vas a dejar de tener contenido visualmente atractivo para vos. Después tiene un algoritmo personalizado, es decir, que te muestra aquellas cosas que el algoritmo aprendió que a vos te interesan. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, por eso se hace tan atractivo. Se hace atractivo porque nos está mostrando cosas que sabe, porque aprendió en el uso que nosotros hacemos de esas plataformas, que nos va a interesar. Después, likes y métricas, ¿no? Tienen sistemas de validación. ¿Cuántos nos ha pasado que subimos una historia, que subimos algo y estamos pendientes de cuántos me gusta, de cuántas reproducciones, ¿no? Esta lógica de que si tiene visibilidad es porque gusta, nos mantiene pegados a mirar cada vez más estas redes sociales y el impacto de lo que nosotros hacemos. Después los videos cortos, ¿no? Este nuevo formato que ahí hay que tener en cuenta que TikTok movió el formato de consumo de videos a videos de entre 17 y 20 segundos, y a partir de ahí salen los YouTube Shorts y los Reels, ¿no? Entonces tenemos 3 empresas gigantes que copian un modelo exitoso que se mete rápidamente a captar nuestra atención y que renueva constantemente el estímulo cada 17, 20, 25 segundos. Un loop infinito automático, esto se repite y hace que pierdas la noción del tiempo. Esto es un tema importante. ¿Cuántos nos hemos quedado de repente con el teléfono y parpadeamos y pasaron 30, 40 minutos y nos perdimos en algo que encima no nos dejó nada, porque no es ni siquiera que vimos un capítulo de una serie o algo por el estilo? 2 horas pudieron pasar también, no 30, 40. Por supuesto. Bueno, por supuesto, ¿no? Y después uno se queja que no tiene tiempo para hacer otras cosas. Claro. ¿No? Que no nos hacemos cargo y decimos, no, me cuesta ir a hacer esto, ir a salir a caminar un rato porque lo necesito, qué sé yo, pero de repente se te voló ese tiempo que podrías haber usado en otra cosa. Nada, en Reels, en Shorts. Scrolleando, ¿no? Sí, y como voló esta tarde el tiempo de esta columna, Sebastián, es así la vida. Y para cerrar, Carlos, entonces, estamos por primera vez viendo que se empieza a traducir la responsabilidad legal, ¿no?, de las plataformas en el sentido de cómo están diseñadas, porque ahí se define qué vemos y cómo, y no tanto en qué contenidos se suben, sino por qué los vemos y cómo circulan. Gracias, Carlos, espero haber estado más o menos redondito en tiempo. Nada más y nada menos. Gracias. ¿No? Y a través de esos estímulos es como se eligen presidentes de las naciones. Abrazo grande, Sebastián Novowitzki, ayudándonos a pensar en temas de rigurosísima actualidad. Antes de que concluya el programa, quiero invitarlos a Resistencia Poética. Para no hacer de mí cono pedazos. El domingo 5 de abril, el primer domingo de abril, a las 20 en Pista Urbana, 9ª función de nuestra propuesta de resistencia a través de las canciones. Me vienen a convidar a arrepentirme. Hasta las canciones siempre, decimos al final. Porque al final del espectáculo han desfilado cantores y canciones en una obra pensada, Lolo Micucci en el piano, Carlos Polimeni en la voz, para contar una historia que integra muchos estímulos diferentes. Pensamos que en la era de la crueldad y la maldad gobernando, hay que resistir de todas las formas posibles. Zafando del algoritmo, por ejemplo, y yendo a ver Resistencia Poética. Salvo que haya alguien dentro del propio espectáculo con un teléfono mirando lo que pasa, preservarnos un poco de lo que pasa para crear cosas que nos pasen a nosotros. Claro. Así que en este domingo tendremos el placer, el domingo 5 de abril, las entradas están en venta en Alternativa Teatral, son muy accesibles, de contar con las voces de Florencia García Casabal, de Laura Hatton, de Lucía Viso, que vino con Marina Glesser a la última función del espectáculo. Y que ahora que va a cantar, Marina Glesser vuelve a ir a verla. Y del Negro Falótico. Esta voz del tango y del bolero. A todos les agradecemos haber dicho que sí y sumarse a un repertorio de canciones que ya están, que tienen que interpretar en cada ocasión aquellos que acceden al sí
y se dan una vuelta por el espectáculo. Lo hizo Mica Sancho, por ejemplo. Lo hizo Lidia Borda, por ejemplo. Lo hizo Pusa Castielo, por ejemplo. Así que viernes, sábado y domingo, buenos días para comprar entradas por Alternativa Teatral para Resistencia Poética. Los queremos, los necesitamos, los esperamos. Dice Carlos Heller y dice bien que el plan económico del gobierno de Javier Milei es naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir y después veremos. Pero son los planes del neoliberalismo. Hoy, dijimos más temprano en el programa, es el Día Internacional del Teatro. ¿Y qué pasó con Mauricio Cartún? Bueno, Mauricio Cartún hace 3 horas, como es el Día Nacional Internacional del Teatro, compartió este texto como una materia preciosa. Es un poema del Negro Carela, actor fuera de serie. Realmente lo conocí y un actor fuera de serie. Para cualquiera que mire la actuación desde afuera será pura metáfora. Los que tengan en cambio ardiendo la carne por ese acto de fe entre siniestro y sublime que es ser uno y ser dos a la vez, esos del pánico y de la pesadilla de quedar sin letra, esos que saben que el suyo es oficio de oficiar y profesión de profesar, esos entenderán. Y entonces, en esas tardes húmedas en que se abandona el teatro, con la íntima idea de para qué y qué hago, hay que dejar que salgan todos los compañeros, reunirse todo el tiempo que sea necesario en la penumbra quieta del hall boletería para saber seguro que nadie se ha quedado y que todos se han ido. Entonces, muy despacio, para que nada vuele, entrar de nuevo al teatro, sentarse en la platea y quedarse esperando hasta que uno se vea. Allí, entre laterales y patas y las sombras que producen las luces que vienen de lo alto, va a aparecerse uno, vital, hermoso, dulce, valiente, enloquecido, lanzado sin prejuicios. Si se consigue, puede en un rapto muy sano meterse en su fantasma. No haga mucho aspaviento, levántese despacio, camine sin quitarle la vista al escenario y cuando llegue afuera diga bajito, gracias, gracias. Y entonces es posible que al otro día, ensayo, el director le diga con un poco de asombro que ese es el personaje. Y uno se distraiga y nunca más se supo, porque en esos rincones donde la luz no entra, si se fija bien verá que en su fantasma se está sonriendo apenas, esperando que vuelva tarde, muy tarde, una tarde muy tarde, se siente en la platea, espera que lo perdí, se siente en la platea y ya termina, que vuelva su fantasma, se siente en la platea y mire hasta encontrarlo y colársele adentro. Se sabe desde siempre que da mucho trabajo y nunca se llega, pero está el beneficio del nada comparable a sentarse en un teatro en esas tardes húmedas y esperarse a uno mismo. Hermoso texto de Carlos Carela. Bueno, Mauricio Cartún, capo. Compartiéndolo hoy. Del teatro argentino, recordando ese texto. Gran actor, gran militante político, Carlos Carela. 125 al nacimiento de Discépolo. Todo lo que Discépolo aprendió, siendo del teatro, decía lo aprendió en los cafés de Buenos Aires. El chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan.